¿Qué toca hoy? Bueno, hoy vamos a analizar un caso de un jardín que es o sea, no es una vivienda permanente, sino es un... Pará, antes. Sí, Un jardín que es. Acá tenemos el plano pelado y sí, pero... acá tenemos, digamos, el 3 determinado. O sea, este fue el resultado final al que llegaron. Sí, es un jardín que es de fin de semana, que todavía están arreglando la casa y bueno, es como que comenzaron con el proyecto del jardín a la par, todavía no se construyó, pero bueno, es como también a veces nos toca proyectos donde hay árboles, digamos, ya añosos o ya con su tamaño, donde hay que respetar y ver cómo, y elegir incluso de varias especies, algunos que no estaban en tan buen estado, bueno, cuáles se dejan, cuáles se sacan. Entonces, bueno, hubo que hacer como un reconocimiento primero de lo que era el terreno con todos esos árboles. Y lo que había era la casa en construcción, que ahora lo vamos a ver. Ujú. Ahora esta ya está como hasta con la propuesta que nosotros hicimos de esa pérgola que ni siquiera estaba contemplada. Tiene un quincho y tenía una pileta. El quincho y la pileta es lo que hoy sí está funcionando y la pileta está como en un estado de construcción, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, había que pensar todo como en un master plan, digamos, y cómo poder coser o atar todas esas partes y que, digamos, y entenderlas como que fue planteado desde el vamos como algo todo integrado, ¿no? Lo que siempre traemos como concepto. Entonces, bueno, ahora vamos viendo la definición del área libre de césped, cuáles son las conexiones, cuáles son los caminos que me llevan desde la casa al quincho, que hoy no hay nada de todo eso, entonces, bueno, nos mojamos todos los pies. Lo que es la pileta, incluso ahora lo vamos a estar analizando, pero propusimos otro sector de solarium porque el solarium que estaba podías tomar solo sol de mañana y si tomabas sol de tarde te quedabas de espalda al espejo de agua. Bueno, ellos reciben a lo mejor al ser de fin de semana no es solo la familia, sino que reciben amigos o reciben amigos de los chicos, entonces necesitaban también más espacio, generar un fogón, un sector a lo mejor más de flores o bueno, un cantero más florido y no necesariamente tiene que ser que todo el jardín es así para que no tenga tanto mantenimiento. ujú. Este es un sector de ingreso por la parte posterior del terreno que entra directamente al quincho, entonces bueno, también darle la importancia que tiene, todo lo que es el espacio de huerta que estaba como, a ver, no estaba contemplado con la importancia que le querían dar ellos a esto de la dedicación que quieren tener hacia la huerta. Faltaba un depósito, faltaba definir tender, faltaba definir todo un área que ahí vemos donde está la bomba de la pileta, bueno, el lugar de guardado. Todo, había que como reordenar todo, ¿no? Y que cada lugar tuviera o cada sector cumpliera una función determinada y en relación a lo ya existente, ¿no? Así que bueno, esto como que es el producto final, donde parece que está todo diseñado desde el vamos, pero costó mucho realmente pensarlo y el ver cómo integrar todas las partes, ¿no? Hmm. Incluso acá en el ingreso principal, vos ves esos árboles de ese tamaño así tal cual están hoy, y bueno, y era, che, si queremos hacer un camino, molestan los árboles, ¿cómo hacemos para poder maniobrar? Bueno, finalmente lo integramos a un sector, digamos, había una doble reja, esta que entra directamente al garage y otra que ingresaba por la otra calle, entonces bueno, armarle como esa curva para que sea algo fluido, ese recorrer de los autos, que a la vez integrara esos árboles, entonces bueno, todo un sector de piso de granza, ¿no? O de piedritas, que eso nos permitía inclusive poder definir área de canteros, área de camino, pero a la vez donde necesitáramos podíamos armar plantación en la misma granza para un poco
desestructurar ese camino, ¿no? Y bueno, fue una linda propuesta porque solucionó, no nos había pasado hasta ahora de tener un ingreso tan sombrío y bueno, donde hay tanta sombra y raíces o árboles tan grandes, es como que no deja prosperar los canteros que uno proponga. Entonces, bueno, Claro, encima me salía a pensar que esos árboles levantan todo. claro, entonces, bueno, un camino de granza, que sea algo natural, algo permeable, algo que puede ir acompañando esos movimientos de ese mismo crecimiento de raíces, fue un poco la solución Ok, al... para, déjame chequear una cosa del micrófono. Vamos. Ujú. Bien, ok. Largamos de cero. Todo pelado. Bueno, ahí vemos la casa por un lado, el quincho en otra disposición por otra y la pileta en otra. Entonces como que teníamos tres elementos como inconexos, si podemos decirlo de esta manera, ¿no? Estaban como sueltos en ese espacio y bueno, y había que atarlos porque digamos, en este todos los días ese recorrido iba a estar permanente, ¿no? Y incluso definir hasta el área de servicio, de tender, un montón de cosas que no estaban definidas, eh, atender esa relación con esa pileta que, como te decía antes, no estaba como de espalda, vos tomabas sol de espalda al quincho y a la tarde, bueno, quedabas directamente que te tenías que ver a dónde ubicar. Y después nos quedaban, vos fíjate, todo aquel rincón a la izquierda de la pileta estaba como que eran sectores de césped, pero indefinidos en las formas. Había como los laterales de la casa por allá, estaba como también desperdiciado. Entonces, bueno, había que ver cómo desde las formas dar contundencia a cada una como figuras en el espacio, empezar a definir esas figuras para que realmente sean eh, digamos, funcionales a lo que se va a desarrollar en ese lugar y que no queden espacios desperdiciados, que eso siempre ponemos foco, ¿no? El que no me queden como pedacitos, un pedacito de pasto por acá, por allá, y qué hago con esto. Bueno, entonces creo que todo ese ordenamiento fue lo primero que se hizo. Tengo una duda. Yo Sí. veo esto así y me sale pensar, o sea, esto es, esto es lo normal. Ujú. Lo normal es que los jardines no estén diseñados. Entonces, me voy al campo o incluso a casa cuando apenas la teníamos, que por ahí no estaba todo diseñado porque al principio cuando te haces la casa no haces el jardín a la vez normalmente. Ujú. ¿Y a qué te lleva eso? O sea, ¿cuál sería el problema de eso? Me sería pensar que simplemente lo ves, pero no usas los espacios de atrás porque justamente no tenés diseñado una funcionalidad para ir hasta atrás. Sí, ese es el tema, que si vos lo pensás, bueno, ahora voy a hacer la pileta y pensás solo en la pileta, te perdés de cómo conectar con el resto, ¿no? Entonces, a ver, no da lo mismo que esa pileta esté 5 metros para acá o 5 metros para allá. Incluso fíjate ahí en el relacionamiento con el quincho, ni siquiera está centrada, está como desplazada, o sea, ni siquiera se atendió, che, qué relación quiero tener con ese ventanal del quincho, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que si lo pensás desde el vamos, en esa relación, en esa conexión, pensando también lo que va a haber a la izquierda, lo que va a haber a la derecha, cuánto requerís de metros para un lado y para el otro, de acuerdo a eso que estás pensando, ya te cambia totalmente. Y bueno, más que nada porque son, a ver, son partes constructivas súper importantes. Una pileta, una vez que la hiciste, ya está, no la vas a estar moviendo. Ponele que un cantero de plantación vos digas, bueno, me quedó muy chico, muy grande, lo amplío, lo achico, lo desplazo, podés trasplantarlo, ok, más o menos lo podés acomodar, pero son decisiones importantes que para mí no podés dejar de tenerlas en cuenta en relación a todo el resto. Vuelvo a decir, yo siempre pongo el ejemplo de una casa. Es como que en una casa vos te largues a hacer una cocina con una habitación y un comedor solo sin pensar en todo el resto. No lo haces. Bueno, el parque es lo mismo. Largarte a hacer solo la pileta o solo el quincho sin pensar en la pileta y viceversa, después es como que para
para atar todo eso tiene otra complejidad. Tal vez tiene la complejidad de cuando tenés que hacer una reforma de una casa. Sí, le vas a encontrar la vuelta, pero cuánto mejor sería que lo pienses todo desde el vamos, ¿no? Bueno, ahora, está bien, esto ya está, todo tiene solución y todo le encontramos la vuelta y la creatividad para hacerlo. Y acá quedó plasmado, en que realmente quedó muy bien resuelto, pero eh, si la clienta hubiera o el cliente se hubiera largado a poner plantas, estaríamos en la misma. Che, bueno, antes de poner plantas, bueno, analicemos el conjunto y ver cómo ordenar los canteros, porque los canteros no son solo los canteros. Son los canteros en relación al espacio vacío que te queda y en relación a los caminos de recorrido. Está todo atado. Entonces, bueno, creo que estuvo buenísimo que vinieron y que nos lo plantearon y que a partir de ahí pudieron tener digamos, como el proyecto inicial para ahora ordenarse en el tiempo. Es más, este proyecto todavía nos queda hacer la parte de plantación, pero bueno, ellos ya tienen el norte hacia dónde ir, hacia, bueno, este es el producto final. Bueno, ya sabemos que todo lo que hacemos, todo lo que encaramos, lo hacemos en relación a esta planificación, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo importante. Me sale pensar, capaz que no está bien pensado, pero viste que a lo largo del tiempo las casas, o sea, te vas 50 años para atrás y estaban como súper fragmentadas en habitaciones, que eran Ujú. todas chiquitas y no estaban tan integradas, o sí, pero eras como que no tenías una visión integral de la casa. ¿Sentís que en el jardín pasó un poco lo mismo? En el sentido de que, bueno, al revés, acá era nada de diseño y ahora empezaste a segmentar un poco más para qué vas a usar cada cosa. Nada, me Sí, salió algo cierto. se relaciona. Esto que decís, algo se relaciona. Se relaciona el que tal vez antes estaba todo, y tiene la relación, la misma división que había dentro de las casas, también las tenías en los jardines. ¿Por qué? Porque estaba todo como muy compartimentado, dividido. A ver, todo el área de servicio, y tal vez es como que la cocina no se podía ver, y bueno, no se podía ver qué se cocinaba, o la preparación, ¿no? Y estaba totalmente aislada del living comedor, tengas empleada doméstica o no la tengas, pero estaba todo como muy separado, ¿no? Incluso los chicos comían en la cocina, fíjate que antes hasta estaba ese concepto porque ensuciaban, Claro, entonces las necesidades también eran claro, distintas. bueno, y fíjate que en los jardines pasaba un poco eso, ¿no? Es como que el sector si bien hoy lo vamos a ver dividido, pero el sector de guarda estaba totalmente dividido, o el sector, no sé, el sector de pileta a lo mejor era un sector dividido también del resto, y hoy se busca integrar todo, ¿no? Sí, eh, diseñarlos o pensarlos desde el uso, pero así como en la casa vos buscás esa sensación de aprovechamiento del espacio, y que si recibís gente o querés hacer una fiesta de cumpleaños con paredes divisorias, te quedaría todo subdividido, y hoy el living comedor, comedor diario, capaz que está todo unificado con el quincho. Bueno, eso te da flexibilidad en que si tenés que hacer un festejo de un cumpleaños, de algún evento, podés recibir y que toda la gente esté integrada. Lo mismo pasa un poco en el parque, ¿no? En el jardín. Tal vez en otro momento todo el sector de la pileta estaba todo dividido por una reja, por un cerco, y era otro sector, y después la huerta otro sector, y no sé, es como que estaba todo más compartimentado, los árboles repartidos por todos lados, que un poco era la realidad de este parque. Entonces es como que es como era un campo minado de árboles, bien dicho desde la palabra, ¿no? Salpicados los árboles por todos lados, y cuando querías usar un espacio, por ejemplo, para patear la pelota, para que los chicos pateen la pelota, no lo tenías, porque parecía que lo importante era que cada planta se viera como individuo separado, y no estaba pensado el uso del espacio, de decir, bueno, acá necesitamos jugar a la pelota, en este sector necesitamos un espacio libre para armar el fogón, o en este otro pedazo para... Entonces, esta sombra puede afectarme, o tener el tronco del árbol ahí me está interrumpiendo el espacio. Entonces, bueno, hoy ya se piensa de otro modo. Árboles sí, pero tal vez armando grupos,
repartiéndolos estratégicamente en el espacio para que haya una compensación de alturas, haya un equilibrio en el jardín, pero no repartidos a lo largo de todo el jardín a la misma distancia como que fuera, no sé, una ocupación sí, un monte frutal en todo el parque, ¿no? Bueno, creo que eso cambió. Sí. Bien. Y también hoy este terreno es grande porque tiene, no sé, 30 por 90, algo así, o por 100 más o menos de largo, era casi una manzana. Eh, pero hoy el valor de la tierra, bueno, creo que esto ya lo dijimos en más de una oportunidad, hace que se le dé cada vez más importancia. Cada pedacito de tierra quiero aprovecharlo al máximo desde el uso y aprovecharlo al máximo desde el disfrutar y conectarme con el verde, ¿no? Entonces, bueno, que no quede un espacio que no me den ganas de ir. Entonces, bueno, creo que por todos lados el concepto cambió, ¿no? Bueno, acá vamos viendo cómo esto es un poco lo primero que vamos analizando, estos 3 elementos que decíamos en un principio, ¿no? La vivienda, el quincho, taller, sector de pileta, y bueno, y después tengo claramente acá dividido el sector del frente del sector del jardín posterior, que es el principal, pero bueno, tiene que haber una conexión que ni siquiera estaba planteada. Entonces, bueno, ahí ya fíjate que ya empezamos a plantear, hay circulaciones que tenemos que atender. Y el circular no es solo decir, bueno, hago un camino. No, bueno, voy a armar un camino, mientras tanto generar un interés, darle también un uso a ese espacio que tal vez por el ancho que tiene, hasta puedo sentarme y usarlo en esa relación con esa cocina y comedor. Bueno, puedo generar un espacio ahí también de uso, ¿no? Pregunta. A ver, capaz que te peleo un poco, no sé. Vos decís que hay que plantear una conexión. Ahí yo veo un espacio, un hueco. Uh-huh. ¿Vos por conexión a qué te referís? Digamos, ¿que hay que ponerle granza o hay que Un hacerlo? diseño, hay que diseñarla. O sea, la conexión, vos decís, tengo una puerta, ok, no es lo mismo tener una puerta donde decir puedo pasar que tener un diseño de conexión, un diseño de ese camino. ¿Eso qué implica? Que yo voy a diseñar desde qué quiero que pase, desde la sensación que vas a tener cuando transitas por ese lugar, desde el tipo de material que vamos a usar en el piso. ¿Vas a ir por el pasto? ¿Vas a ir por un camino cementado? ¿Vas a ir por un camino de granza de piedritas? El sonido no es el mismo, la sensación no es la misma. Va a estar acompañado de plantaciones, va a estar acompañado de un ruidito del agua que hay con una fuente, con una cascada. Entonces, cada diseño de todas esas opciones que te estoy mencionando produce una sensación diferente y te dan ganas diferentes de pasar por ese lugar. Entonces, bueno, es en esto que te decía hace un rato de, yo quiero que cada lugar donde voy recorriendo, sentir una sensación diferente, sentir que lo disfruto, incluso si lo podés pensar desde personas con distintas capacidades, hasta alguien que no tiene el desarrollo de la vista puede pasar y sentir distintas sensaciones desde los lugares por donde va pasando, por los distintos materiales, perciben mucho más las texturas, los olores, los sonidos. Entonces, bueno, ¿y eso por qué no lo vamos a tener en cuenta también para el que ve? O sea, también, nada más que no vamos, hoy estamos en un mundo que vamos a tanta velocidad que ir por el lado, ir por el lado del desarrollo de lo sensorial es algo que no lo vamos teniendo en cuenta y tal vez desde el inconsciente lo percibimos, ¿no? Y nos podemos detener, ir a otra velocidad, ya solo te lleva a decir, paso más despacio por acá, porque me llama la atención este ruido o esta planta, o cuando voy pisando con los pies en esa granza, ¿no? Es distinto a caminar en un piso de cemento. Entonces, bueno, todo te lleva a detenerte distinto, a ir a una velocidad distinto. Es como que vos digas, vas a la misma velocidad en una autopista que en una ruta o en una calle de ciudad.
o en un callejón de una ciudad, ¿vas a la misma velocidad? Depende, en las de acá no, porque están todas rotas. Bueno, no vas a la misma velocidad, ¿no? Tal vez el diseño del camino, bueno, ya de por sí hace que no puedas, o hay condicionantes que hace que no puedas recorrer, bueno, pero también puede ser parte del recurso del diseñador. Yo te puedo dejar un camino así de ancho para que vos vayas y pases de largo, o puedo diseñar un recorrido con un control de dirección, como decimos, para hacer que vos vayas más despacio y entonces que vos percibas otras cosas. Bueno, para eso estamos los diseñadores, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata, de que ahí esa conexión sabíamos que la teníamos que, además de diseñar, prestar atención, que realmente sea un lugar de que, fíjate que no hay otro lugar para entrar directamente al parque, sí, por la calle de atrás, pero bueno, que sea algo que se pueda aprovechar, sino como que ese lateral queda como muerto, como sin uso, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es decir, che, que podamos usar todos los rincones del jardín y todas las posibles conexiones del jardín. ¿Esos son los ingresos? Esos son los ingresos vehiculares que decimos, ¿no? En cambio, ese que ves azul es peatonal, ¿no? La conexión entre el frente y la parte de atrás, peatonal. Está bueno, lo hacen bien gráfico. Sí. Ahí aparece Eh, el punto cardinal que tanto pedías. bueno, ahí está, fíjate dónde está el norte. ¿Hay que ponerlo al principio? Y está bueno que esté al principio, no el norte. Entonces, si vos te fijas el solarium seco de la pileta, está como mirando al sol de la mañana, ¿no? Bueno, y es lo que Sí. yo digo, che, eso hay que atenderlo. Ya estaba diseñada la pileta, pero vas a ver que nosotros hacemos una propuesta ahí que, bueno, contemplamos también esa parte. Ahí lo que hacemos es lo primero, el asoleamiento, ver, che, dónde recibe mayor cantidad de sol a la mañana y dónde recibe mayor cantidad de sol por la tarde, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a analizar distintas propuestas como solución bueno, a esto del solarium, si viene más gente, ¿cómo hacemos? Bueno, si bien, bueno, te puedes poner en el césped a tomar sol, pero que no quedes de espalda al espejo de agua, crear nuevos sectores, bueno. Fíjate ahí, vemos todo lo que es la plantación existente, si avanzás un poco más, ahí ves, estos eran los que decidíamos dejar, porque había otros árboles más desparramados que bueno, como que no estaban en buen estado y directamente había que hacer una selección ahí. Pero bueno, fíjate que quedó bastante de lo existente y bueno, respetando por supuesto árboles que estaban, eran lindas especies, eran como robles, bueno, no me acuerdo ahora todas, pero eran especies que estaba bueno sostener y que aportaban mucho, ¿no? Desde la sombra, desde lo que era el lugar. ¿Mm? Che, hay árboles que como que no tienen mucho sentido, puede ser. Por ejemplo, el que está ahí enfrente a la cochera acá. No, Esto. bueno, está ahí, después vas a ver que O nosotros sea, hicimos otro siento planteo. que me queda un espacio como muerto ahí. Sí, bueno, vas a ver ahora cómo nosotros lo planteamos. Ese tampoco estaba tan bueno, no me acuerdo bien como en cuanto a la sanidad y después lo terminamos proponiendo otra especie. Pero bueno, de eso era lo que inicialmente dijimos, che, de todo esto podemos como inicialmente tener en cuenta esta plantación, después vemos si hay algún árbol que o merecía ser trasplantado o desde el diseño, desde que veíamos que podía interrumpir alguna función en algún lado, bueno, se contemplaría, pero siempre que podemos respetamos todo lo que hay, ¿no? Ahí están todas las visuales importantes, bueno, fíjate, en el Esto que siempre hablas de verlo de adentro de la casa, ¿cómo es? claro, es como que, bueno, la relación del interior con el exterior, ¿no? Y no, yo siempre digo, ¿Le haces sacar fotos de adentro de la casa o claro, qué? el parque no analizarlo solo desde caminar afuera, hay que caminar el afuera y también ver desde los diferentes rincones cuáles son las visuales hacia la casa, pero también desde adentro. ¿Por qué? Porque vos vivís adentro de la casa todos los días y por ejemplo en el invierno o cuando llueve también esas visuales te tienen que conectar con ese afuera y tenés que sentir que está en relación con el afuera. Hay veces que
que me quedan canteros o plantas como que parece que me tapan la vista o me quedan como corridas del lugar. Bueno, la idea no es sacarlas, sino agregando a lo mejor otras, hago que esa relación empiece a cambiar del adentro con el afuera. Incluso en este caso, lo que tuvimos como oportunidad, los clientes súper flexibles, de que el quincho sí estaba terminado, la pileta también, pero la casa estaba como, habían comprado este terreno y estaba como a mitad de construcción, ¿no? Estaba como todo por terminar de construirse y incluso de reformular la distribución. Si querés mate, avísame. Sí, dame, por favor. De reformular la distribución. Entonces, bueno, ahí nosotros es como que siempre preguntamos, obviamente, si podemos hacer algún tipo de propuesta. No intervenimos en el interior de la casa, pero sí, si vemos que hay alguna galería para proponer o si hay algo que puede sumar en ese relacionamiento con el jardín. Y, por ejemplo, fíjate que acá, ahí vemos como un techo o un saliente que hay con respecto al comedor, y nosotros veíamos que quedaba como un lugar muy pequeño en Sí. relación en relación a todo el largo de la casa, y decíamos cuánto más lindo puede ser armarle toda una galería en relación, ya que el living, comedor, es todo un único espacio. De la misma manera te estaba pidiendo, para nuestra manera de verlo, te estaba pidiendo a gritos una galería con esa misma relación. Entonces fue ahí que, bueno, también nosotros en el 3D es donde le proponemos también ahí, obviamente eso después lo retoma el arquitecto o lo sigue construyendo con los clientes, pero nosotros desde una propuesta, desde una idea de cómo puede haber esa mejor conexión con el parque. Así que bueno, ahí lo ves, y lo mismo en el quincho, veíamos que había como una salida a un piso, pero en los dos lugares como que te faltaba ese espacio de transición entre el adentro y el afuera, y tener como un pequeño techito, pérgola, algo que sientas que estás a la sombra, que estás en el fresco y que estás afuera, pero no estás al rayo del sol, ¿no? Entonces, bueno, eso se lo propusimos en los dos lugares. Aparecen dos pérgolas que les proponemos tanto en la casa como en el quincho. Entiendo lo que decís. Obviamente depende de cada cliente. Capaz que hay clientes que viven 24/7 dentro del jardín. Pero, por ejemplo... Sí, pero no te olvides que esta era una casa de fin de semana. Entonces, para nosotros era súper importante. Si es una casa de fin de semana y vos el fin de semana querés ir a relajarte, estar al aire libre, se compraron este terreno justamente para vivir el aire libre. Entonces, bueno, nos parecía que era súper importante generar ese espacio. Incluso hasta si te toca un día de verano, que está medio como para llover, que puedas estar en una galería bajo techo, y bueno, que puedas estar en el afuera. A lo mejor, yo no sé, pero si esta persona, ponele que viva en un departamento en el centro y buscó este espacio para estar el fin de semana o para vacacionar, bueno, ese espacio es importante. Y a veces no se dan cuenta. Es como que nosotros es como que lo proponemos como para que sirva para pensarse, para decir, che, ¿qué buscamos? Ah, nunca lo había pensado. A veces te dicen, ah, buenísimo. O después te dicen, no, mirá, sí, pensamos que una sí, las dos no. Bueno, sirve, nuestras propuestas siempre sirven para la construcción o para el debate en familia y poder ver todas las opciones, pensar más allá de la casa. Porque ¿qué pasa? Es más, yo siendo arquitecta, muchas veces el que está centrado en el diseño de la casa a lo mejor no está pensando en esa relación con el afuera. Entonces, bueno, ahí es donde venimos nosotros, el decir, che, te sumamos además en esto otro, ¿qué pasaría si, fíjate, o abrís una ventana más o le agregás una galería? Y creo que ahí está el complemento y el que le sumemos al cliente, sobre todo, a que piense, ah, bueno, la verdad que esto sí me gustaría, ¿no? Bueno. Sí, lo que te iba a decir es, digamos, entiendo lo que decís de verlo desde dentro de la casa, porque te iba a decir, por ejemplo, yo, el 95% del tiempo estoy dentro de casa, por ahí estoy haciendo cosas, estoy laburando, y tengo un ventanal de frente que
lo ordenaste de forma tal que se pueda disfrutar desde adentro de la casa. Entonces quizás a mí Esa no... nunca me la habías agradecido, ¿eh? La ventana de tu cuarto. Entonces quizás, bueno, que también un tema es el sol ahí. Bueno, pero pará, termino la idea. Cuestión, yo siento que no necesito salir al jardín porque siento que estoy constantemente en el jardín. Es más, muchas veces tengo este monitor enfrente y lo saco para sentir que estoy en el jardín, porque cuando lo tengo de frente no puedo ver el jardín. Entonces, Claro. está buenísimo esto de Bueno, verlo desde adentro de la casa. y eso nos pasó en pandemia también. La verdad que tenemos que agradecer que esos ventanales hicieron que la pasemos diferente a la pandemia. Entonces, bueno, pero llévalo, yo digo, no hay que llegar al extremo de estar en pandemia para decir, che, cuán necesario es tener esa conexión con el parque y si tuviera una ventana acá, cuánto disfrutaría, porque creo que más de una persona se lo debe haber planteado, cómo hubieran pagado por estar en un lugar en relación al verde, en relación, o los que tienen verde pero no tienen ventana en relación al verde, cuánto me hubiera sumado, o muchos reformaron la casa porque tenían esa necesidad de decir, che, quiero esa conexión con el verde. Bueno, Bueno, lo que te estoy diciendo acá, por ejemplo, o sea, el que esté diseñado, el cómo lo vas a ver está bueno porque, por ejemplo, acá en el Quincho, vos ves y ves la pileta completa, no ves un cuarto de la pileta y un cuarto de otra cosa. O sea, justamente, no sé, es un poquito más armónico el diseño sí. desde adentro. Ujú. Y otra cosa que te decía es que también está bueno tener en cuenta, que vos no lo mencionás, el cómo te va a dar el sol cuando vos estás viendo desde adentro. Porque, por ejemplo, yo en invierno me tengo que retirar un poco de la ventana porque si no me pegan la cara. En cambio, en verano ahora me puedo acercar mucho más. Claro. Entonces, parece que no, pero es importante. Es molesto si no. Bueno, ahí perdón, Sí. el tema de la pérgola, ahí tiene mucho que ver. Fíjate que la pérgola que agregamos, ahí en el quincho le ataja todo el sol de la mañana y lo mismo en la casa, le ataja el sol, bueno, a lo mejor más de la tarde, ¿no? O del norte y la tarde. Y depende si es en invierno o verano, bueno, que el sol obviamente que va más para un lado o para el otro, o por lo menos la posición de los rayos del sol es diferente, hace que digas, che, realmente cuánto me cambió tener esta planta o esta pérgola que me ataje el sol, ¿no? Así que sí, se trata de eso. ¿Querés que avancemos? Sí. Bueno, lo que yo te decía, esto, las primeras circulaciones, esto es crítico. Cuando empezamos con los primeros trazados, decimos, bueno, a ver, vamos con la lógica. ¿Cuál es la circulación más directa? ¿No? Esta y esta, las que ves ahí, ¿no? En rojo. Mm. Ahora, ¿qué haría un cliente, cualquier cliente que dice, obviamente que con todo respeto lo digo, porque después nosotros ya estudiamos de esto, pero bueno, cualquier lógica o lo más lógico y directo sería, necesito un camino hacia la pileta, listo, trazo un camino por acá y hubieras ido desde la galería hasta la pileta, desde la galería de la casa con un camino atravesando y pasando por el medio del árbol ahí. Y, y cuando empezás a trazar esos caminos, fíjate cómo te parte al medio el jardín, te lo termina dividiendo. Entonces, bueno, che, pero pará, pero el camino lo necesito. Y no, pero no puedo partir al medio jardín, entonces no lo hago. Y no, hay situaciones intermedias, por eso ahora vamos a ver el que los recorridos, vos decís, bueno, lo puedo desviar por el lado de la pared, pero me va a quedar incómodo. No, te va a quedar incómodo si se nota que está desviado, pero si vos lo diseñás junto con las plantaciones, no te vas a dar cuenta que esa línea está desviada. Es un control de dirección que hacemos, la llevamos para un lado, para el otro, entre medio de canteros y recorriendo distintos espacios para que vos no te des cuenta y sin darte cuenta llegaste más rápido de lo que creías. Esto es como lo inicial que hacemos de la lógica, ¿no? Y después empezamos a mover esas flechas en base a considerar todo en su conjunto, ¿no? Las circulaciones, las plantaciones, el área de césped, que me quede un área de césped, como digo, con una figura simple, contundente, que sea fácil de cortar el césped, que no me queden figuras recortadas. Bueno, ahora lo vamos a estar viendo cómo quedó. Tengo una duda acá. Quiero saber qué pensás. Porque muchas veces, por ejemplo, supongamos que de la pileta a la pérgola esta que tenés acá, tenés un camino y te hacen un camino de cemento así y te cortan el césped al medio. Sí.
es el camino más directo. Y yo, Sí. como cliente, encima que soy medio ansioso, quiero llegar rápido. Entonces, si vos me armás un camino por acá, que no me parece práctico, está todo muy lindo, pero me destinaste presupuesto a armar el cemento y yo voy a terminar pasando por acá. Entonces, me pregunto cómo haces, o sea, cómo pones en la balanza el tema de no cortar las figuras, pero a su vez que lo vaya a usar el cliente, porque si hiciste algo que no lo va a usar, ¿para qué lo hiciste? Bueno, ahí es donde lo que pasa que si pensás solo en el camino, te va a pasar eso, vas a pensar de esa manera. Pero cuando vos ya empezás a ver, que ahí hay un depósito, pero a la vez yo necesito un tender, y a la vez necesito un sector para guardado de cosas de servicio, y a la vez necesito un lugar a donde poner la basura, y a la vez, entonces empezás a atar todo eso como un área de servicio y que haya a la vez un camino, y vos decís, bueno, pará, que cuando salgo de este lado, desde el área de la cochera o garage, me queda redirecto transitar por acá. Y vos decís, bueno, pero pará, porque saliendo desde la casa, desde la cocina, no quiero venir hasta acá. Bueno, planteemos un camino alternativo que vaya del otro lado. Entonces, a lo mejor esa circulación que está allá arriba la llevamos un poco más arriba todavía, donde tenés la bomba de la pileta y justificás el ir por ahí también porque te queda directo el prender los filtros para la pileta. Entonces vas a ver que en la mayoría de los jardines que nosotros diseñamos generamos un circuito de recorrido que hace. Nuestro objetivo es que vos puedas recorrer todo el jardín, que no te queden espacios solo de vista. Vas a ver que en ese recorrido no es que es un camino que está suelto allá arriba. No, es un camino que te lleva a diferentes lugares. Y depende de dónde estés, en tu casa o dónde estés ubicado, podés ir por un lado, podés ir por el otro, de acuerdo a qué te queda más cómodo y más cerca. Claro, a lo que yo voy es, quizás lo tienen en cuenta, pero yo planteo un camino de la pileta a esa pérgola porque tengo un buen motivo, porque yo quiero ir a la pileta. Bueno, pero ahí te caes al agua. A lo que voy es, che, Por eso vamos no a es ver a dónde te solamente queda un tema mejor. de diseño, sino que me tenés que dar un buen motivo Sí. para pasar por esa circulación, porque si no es práctico y Y no no. cumple lo que yo quiero, que quizás sea, no sé, caer Al solarium, por ejemplo. por eso, o sea, digo, O a la bomba. vos me podés armar un diseño lindo, pero Claro. siempre tiene que estar la funcionalidad. Si no, por ejemplo, vos armaste un codito en casa. Yo quiero ir rápido a la huerta, rápido. No quiero frenar, no nada. Y a veces paso por encima de los canteros. Porque todavía no creció el cantero. Bueno, pero ahí está, por eso, me tenés que dar un buen motivo al margen del diseño para pasar por ahí. Nada, me salió pensar eso. Bien. Eh, Bueno, ahí tenés accesos secundarios, bueno, esto lo podés pasar, que son los ventanales o los lugares a donde ingresás. Acá, esto es todo lo mismo que estuvimos analizando recién, ¿no? Nada más que está todo superpuesto como para ver cómo queda. Esto es información, es lo primero que detectamos y es información. Y después viene como toda la necesidad que nos plantea el cliente, ¿no? Que es eso de conectar el quincho con la pileta, incorporar un fogón, generar esos espacios de sombra, conectar el lavadero con un espacio de tender, bueno, definir la huerta y definir un estanque de agua, que también eso era un pedido. Entonces, es combinar lo que nos propone el lugar más las necesidades que tiene el cliente, y ahí es donde viene la magia o el arte. O tirarte de los pelos hasta que salga la idea, ¿no? Es como que, bueno, en algún momento aparece. Entonces acá, fíjate, empezamos a analizar de las circulaciones, fíjate que había 2 rejas ahí, acá a la derecha. Entonces, bueno, cómo poder entrar y salir por una, por otra. Bueno, entonces ahí ya medio que la curva ya te está planteando una especie de salida. El que puedas entrar directo a la cochera, pero que también puedas ingresar por la otra calle. La otra, el callejón, o la otra calle, poder ingresar por atrás al quincho. Entonces eso se respetaba. Después, un espacio libre principal de césped, ya sabíamos que eso que estaba entre la casa y la pileta era como un poco el más importante, y después entre el quincho y la pileta. Entonces iba a rondar por ahí el sector principal de área libre, ¿no? Todo el resto era organizar. Todo el sector de huerta, que iba a estar, ya había frutales existentes, que son los que están ahí dibujados. Entonces, bueno, en ese sector reorganizarla, ¿no? Respetar lo que había, pero reorganizarlo. Todo el sector de fogón, que dado que era
muy de verano este patio, bueno, que esté en relación a la pileta, al quincho, que era donde como que donde más iban a usar ese espacio Sí, o en sea, el verano. en esta casa más que nunca necesitaba generar un espacio de socializar. Claro, y como que también la oportunidad de poner ahí el fogón, tenían algo de sombra y nos permitía darle otra forma a la pileta que necesitábamos reformular también lo del solarium, que ahora vas a ver cómo quedó. Bueno, las galerías que proponemos, ahí fíjate cómo ya el esquema te está transmitiendo, che, wow, cómo puede quedar buenísimo esa galería en relación a ese espacio de césped, ¿no? Ya es como que te lo comes todo al césped, como que te comes el jardín desde la galería. Entonces ya es otra relación. Entonces ahí estaba la idea de galería y no solo aquella punta. Esto no es la casa, pero nosotros siempre buscamos imágenes que un poco inspiren, ¿no? Estas son imágenes conceptuales o de inspiración a lo que queremos que pase. Y las pérgolas, bueno, que había sectores donde íbamos a proponer plantas colgantes, algo más vegetal, más suelto, y otra parte que podía estar techada, a lo mejor en relación al living comedor, a sectores donde vos decís, che, llueve y puedo tener techo. Bueno, esa era... Eso está buenísimo. Ahí nuevamente traes lo que yo siempre te digo de, che, ¿cómo integras la casa con el jardín? No quiero que sea casa por un lado y jardín por el otro. Quiero tener un espacio intermedio y Bueno, sentir que estando desde adentro puedo estar afuera. bueno, son espacios de transición y de flexibilidad, ¿no? Y es como que, fíjate, esa transición es salir, tener ese techo, y de pronto te vas a un La costado de vegetación la esa. galería y tenés esa parte de pérgola donde estás más debajo del verde y qué sé yo, y sentís hasta la planta colgante y el fresco y ya es distinto, ¿no? Bueno, después ahí está, bueno, era el desafío cómo diseñar toda esa parte de la pileta y proponer otro solarium y integrar, ya ahí vas viendo un poco la idea de forma, cómo ampliar ese solarium y que puedas disfrutar tanto la mañana como la tarde de tomar sol y estar en relación con ese espejo de agua, ¿no? Que la pileta no es solo, nosotros pensamos que es solo, bueno, sí, tiene la función de ir y refrescarme, pero no deja de ser desde lo visual un espejo de agua. Un espejo de agua donde es lindo disfrutar de verlo, desde el reflejo, desde el movimiento del agua solo por el viento, desde escuchar el sonido, si pones una cascada de cómo cae el chorro y mueve el agua. Entonces, que podamos aprovechar al máximo desde lo sensorial también los espacios, ¿no? Si no tenemos, fíjate que hay un montón de piletas y más las que tienen reja, ¿no? Están enrejadas todo alrededor o con el baby safe. Tenés una veredita 50 centímetros, el baby safe que da la vuelta, entonces te metés, que casi que no podés pasar, te tirás, te mojaste, saliste y ya está, no la ves más. Sí. Entonces, bueno, no quiero decir que no estoy diciendo que no haya que poner una reja. En este momento en el estudio estamos diseñando una casa que necesitan reja como protección o baby safe para los niños, pero bueno, se le da otro espacio en ese interior para poder quedarse, poder disfrutar y no sentir que no la puedo disfrutar más que tirarme y mojarme, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Los sectores de servicio que se agregaba, reorganizar allá la bomba, porque ya estaba, pero reorganizar el sector para guardado de otras cosas, tender que necesitábamos, entonces, bueno, buscábamos el mejor lugar en relación al lavadero y ese espacio que vos, fíjate, vos mismo dijiste, che, este espacio está muerto, bueno, ahora ya deja de estar muerto, ¿no? Empezamos a buscarle una función y un depósito que nos parecía que estaba bueno ponerlo allá en el sector de la huerta, con herramientas, y que queda como cerca del otro ingreso, como más de servicio que es desde atrás, ¿no? Mirá esto, macizos de plantación. Mirá. Te volvé loco acá. No, pero no, claro, porque, No, bueno, desde el lleno y vacío, no es lo mismo tener esto sin nada y dejar todo césped que decir, che, hay macizos de plantación que yo estoy necesitando primero para poner en equilibrio ese jardín y sentir que estoy contenido. Y después ubicarlo en el lugar estratégico para que de paso me ordene los espacios. Fíjate, está
justamente definiendo ese espacio libre de césped, no está, digamos, al azar ubicado, ¿no? Sí, te da estructura. Tenés que le da estructura, te arma el espacio y te subdivide y te filtra. De alguna manera, yo siempre hablo de filtros, que hay macizos de plantación, que a lo mejor son bajos, son con plantaciones transparentes, pero te ordenan el espacio y como que ves, pero está claro, ordenado, decir, este sector de la pileta, este sector de césped, este sector de galería, ¿no? Y así vamos para adelante. Esto nunca lo mencionás, pero quizás te sirve como argumento de venta. O sea, vos solo hablas de estructuras, de cómo te va a de cómo te va a quedar el jardín, pero no hablas tanto de... Me ordena a mí a la vista de qué es lo que tengo que ver y me hace algo más simplificado, porque si no estuviese esto de los filtros a media altura, por ejemplo, yo vería 300.000 cosas. No sé qué mirar y Claro, son bueno, un montón de cosas. esto lo ordenamos después, de entrada le explicamos al cliente, che, esto que ves son macizos de plantas que algunos tienen 2 metros de alto, hay otros que tienen 1 metro y hay otros que tienen 50 centímetros. Después vamos a ver de acuerdo a la necesidad, porque también ese ordenamiento, yo voy a tener necesidad en cuanto a las visuales, que hay cosas que quiero tapar y cosas que quiero ver. Entonces, ahí, esa que ves, que está rodeando la pileta en la esquina, esa seguramente va a tener, no sé, 50, 60, 70 centímetros, 80 máximo, no va a ser mucho más porque yo quiero ver un poco qué pasa por ahí atrás. Bueno, la que divide la huerta tal vez puede ser un poco más alto porque, no, mirá, esto va a ser un sector de huerta que va a haber producción y no se va a ver siempre bien, entonces yo quiero ahí un cerco que esté siempre impecable porque está siempre a la vista del quincho y de la pileta. Bueno, es otra la necesidad. Sí, nada, quise decir, incluso acá en casa lo hiciste un poco, que yo te criticaba por la cancha de fútbol, pero ahora te entendí que es más armonioso a la vista. Bien, todo decanta en la vida. Mate. Bueno, vamos, fíjate que pedía un estanque la clienta. ¿Dónde hubieras puesto vos un estanque? Si yo te digo, quiero un estanque, quiero una cascada de agua, quiero un estanque, no sé, porque quiero sonido de agua. ¿Pero para qué? Por tener un estanque, sentarme al lado del estanque a leer, por ejemplo. Y la verdad, ya sabes dónde está. Pero ¿qué otro No, lugar? ni idea, la verdad que no me acuerdo. Bueno. Pero depende, capaz que lo podés usar esa opción, se me ocurrió por la circulación, pero no tiene mucho sentido. O sí, fíjate que en realidad, si vos... No lo pondría al lado de la pileta. Si vos estuvieras en esta situación, capaz que decís, un estanque, y lo puedo poner ahí al lado de la pérgola, o lo puedo poner... Y lo pones en cualquier lugar del jardín, porque total tenés espacio por todos lados. Cuando vos ya diseñaste esto y decís, che, ¿para qué esa circulación? Que no sea solo circulación. Y ahí es donde aparece. ¿Por qué? Viste, le pegué. Claro, porque esa circulación es una oportunidad de además poner un estanque, además ser un lugar donde me siento a leer tranquilo, está en relación a la cocina. Sí, lo había pedido la clienta, que a lo mejor le gusta desde la cocina, qué sé yo, tener a lo mejor algunas aromáticas más en ese sector, no sé, y es una oportunidad de decir, che, no es solo un pasaje, es un pasaje donde yo voy desde el estacionamiento al jardín y de paso veo el espejo de agua o me puedo sentar y puedo disfrutar de otras cosas, ¿no? Lo de la necesidad del cliente, y te pregunté el para qué, o sea, no se me ocurrían muchos más lugares que ese, pero... Y porque ya está todo ocupado en lo otro. No, sí, pero digo, al lado de la pileta no puede ser, digamos, está ese espacio. Bueno, ese es el otro punto, que ya la pileta es más un o menos estanque. al lado del tender se me ocurrió, pero y vos decías que querías generar una sensación de ruido, que yo porque, por ejemplo, me gusta pasar rápido con una circulación y quiero que las cosas sean sencillas. Ahora, si la clienta quiere que cada espacio sea especial, y sí, ideal, porque por ahí vas a pasar siempre. Claro. En cambio, si lo pones, qué sé yo, al fondo, al lado del tender, no le va a sacar tanto provecho. Entonces depende de qué quiera. Bueno, acá hay otro punto, que hay veces que yo veo que ponen un estanque y tenés la pileta al lado. Y yo digo, si la pileta ya es un estanque, Claro, sí. ponele cascada a la pileta o un desborde de agua que caiga sobre la pileta. Y bueno, eso ya de por sí hace de estanque. Si vas a poner un estanque, yo digo, bueno, que sea en el ingreso, que sea en un lugar que esté alejado, que sea un lugar a donde puedas aprovechar, que a lo mejor vos digas, che, están todos los chicos en la pileta haciendo ruido y yo quiero un lugar tranquilo,
con un sonido tranquilo para sentarme a leer. Bueno, entonces buscaría otro rincón. Y esta era una gran oportunidad, ¿no? Acá, discúlpame, te corto un segundo. No sé si lo suelen plantear así, pero por ejemplo, nuevamente, yo quiero que haya X cosas, como por decir, por ejemplo, si tengo una pileta o tengo un quincho sencillo, y después tener las circulaciones. Y me gusta la idea de que generar un estanque o agua o movimiento, porque justamente en esa circulación hay una funcionalidad y lo vas a usar siempre, y que me generes cosas alrededor de eso. En cambio, si vos me armás un estanque allá al fondo, capaz que no voy nunca. Bueno, está buenísimo el espacio, bueno, pero... ese es el punto, que tengo que poder llegar. Y vos para poder usar los espacios, no solo tenés que poder llegar, sino te tenés que poder sentar. Pero ni siquiera, porque, o sea, al margen de eso, que sí. Yo lo que te estoy diciendo es que por ahí digo, sí, quiero un estanque o quiero una pileta. Por ejemplo, acá en casa tenemos una pileta que la usamos una vez al año. Punto. Como mucho, para decir que la amortizamos. Ahora, ¿qué pasaría si vos pones la pileta, que siempre la mantenés bien, linda, al lado de una circulación que la usás siempre? Claro. Siempre. Entonces la aprovechás más. Quiero decir, ¿cómo reunís eso de la pileta, el estanque, lo lindo, el fogón, con algo que sea realmente útil? Bueno, yo creo que ahí es donde está, que no quede como un elemento suelto, sino que esté atado. Fíjate que acá aparecen estas flechas en amarillo, que son las circulaciones peatonales. Uh-huh. Entonces ahí vos ya vas viendo, desde el área de ingreso vehicular, paso por el estanque, no es que todo eso va a ser agua, sino que pasás por un sector, y en vez de, ¿te acordás que antes vimos una flecha que conectaba desde la galería hasta la pileta? En vez de ir esa flecha directa, ya empieza a aparecer una flecha, ¿por qué no ir entre medio de plantaciones? Entonces yo ni me doy cuenta que voy caminando y me lleva a la bomba, y ya tiene un sentido esa circulación, porque si tengo que prender los filtros de la pileta todas las mañanas, por ponerte un ejemplo, no te vas a estar mojando los pies, ¿no? Y no tenés que construir un camino en medio del césped. Entonces ya empieza a haber una propuesta de circulaciones entre plantaciones. Después habrá esa flecha que cruza por el medio, será que ahí sí, si querés podés ir caminando por el pasto y directo, pero hay otras que ya vas a ver que se van a materializar con caminos. Y ya ahí, quiero ver dónde pusiste granza. Claro, desde el quincho, fíjate que hay una propuesta de ir a la pileta a través del césped, y otra que te lleva como más a la izquierda, que vas como hacia el fogón, que tal vez esa va a estar materializada, ¿no? Entonces, bueno, ya parece como que todo está integrado desde el vamos. Vamos ahora, fíjate el proyecto, como ya quedó. Vamos a ir analizando parte por parte. Primero esta parte principal, o esta parte del ingreso más que nada, y después vamos a ir a la parte de atrás y después a la parte de la huerta. Fíjate, bueno, ahí ya empezás a ver las formas, cómo quedaron definidas en ese ingreso. Si bien toda la parte de atrás es muy recta, porque ya las construcciones son rectas, pero acá nos permitimos hacer curvas, porque de por sí el mismo movimiento del auto es como que te pedía a gritos, acá necesito una curva para poder maniobrar tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, esa curva de un lado del otro, que me lleva también al ingreso principal, era importante, ¿no? Esto que ves por acá, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces tenés la entrada directa al garage, y esta otra que puede ser una circulación con portones automáticos, te matás de risa, y que puedan hasta dejar autos estacionados en ese sector bajo la sombra, porque a lo mejor vos no lo querés dejar en la vereda, pero tampoco lo querés guardar adentro, o vinieron tus hijos el fin de semana, vino gente, y ahí podés estacionar 5 o 6 autos a la vez. Entonces también eso estaba bueno desde la flexibilidad que te aportaba. Fíjate todo lo que cubrimos el que, mira acá lo vemos en imagen, cubrimos el que respetamos el tamaño de los árboles, ¿no? Sin alterar, ¿no? Vos pensá que el hacer un piso de cemento, ahí estás alterando todas las raíces de los árboles. Entonces, el proponer toda esta granza, bien obviamente trabajado, respetabas esos árboles, diseñamos espacios de canteros donde sabíamos que iban a prosperar, porque no estaban, digamos, tan cerca de los troncos. Podés estacionar varios autos y te reordena, y también le da jerarquía a ese ingreso de la vivienda, ¿no? Diseñamos esos grandes canteros que ya te están diciendo, el ingreso de la casa es por acá, ¿no? Bueno, ahí lo ves, fíjate cómo le da como también jerarquía a ese ingreso. Entonces, bueno, también iba a haber plantas de más
en relación más a lo que recibe más sol, ahí pegado a la casa. Y de este otro lado, plantaciones que se adapten más a la sombra y a la competencia en cuanto a lo que las raíces de los árboles le iban a estar chupando mucho al suelo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esa parte del pasaje ese, lateral. Antes ellos tenían una reja como más cerca del comedor y la galería, nosotros le propusimos correrlo y hacerlo bien ahí apenas Claro, y sí, entras tiene por más la casa sentido. para aprovechar más ese pasaje. Pero fíjate que no es ni todo piso ni todo cantero. Entonces son plantas que van saliendo como entre la granza y ya te da la sensación de jardín proponiendo un piso. ¿Eso ya estaba o lo pusieron No, ustedes? esto lo propusimos nosotros, proponiendo la granza que es permeable, que deja que el árbol siga absorbiendo el suelo, digamos, porque sigue siendo permeable ese suelo, pero plantas de sombra que pueden prosperar en esa granza. Entonces es como que vos vas sorteando y ya te metes ya en algo distinto, ¿no? Ya te va como anticipando que, che, acá hay algo distinto detrás de ese cerco. Entonces, bueno, ya ahora vamos a ver la parte del diseño de ese estanque. Fíjate que, bueno, no es un estanquecito con una cascadita como el que veo en una foto de Pinterest. Tiene un diseño que acompaña ese ancho de la casa, toda la visual que hay desde la cocina y el comedor. Hay un banco donde se puede sentar a leer o ahí escuchando el sonido del agua. Bajo esos árboles que le estamos proponiendo, que son árboles que incluso se compensan que aparecen del otro lado también, todo un macizo de plantación que hay ahí, incluso que ese banco sea, te puedes sentar tanto de un lado como del otro, mirando para un lado, para el otro, bueno, como libre también, para que los nietos también puedan ir, bueno. Disculpame, te corte. O sea, esto que yo te decía, no sé si se entendió la idea, pero digo, ¿cuál es la probabilidad de que quieran ir a usar el estanque cuando ya tienen la pileta? Es extremadamente baja para mí, creo Bueno, yo. eso va al pedido de cada cliente, pero yo creo que es un espacio distinto que mientras están, imagínate, Bueno, chicos por eso, adolescentes, yo, espera, o sea, acá es un pará, golazo, por eso. imagínate, chicos adolescentes todos gritando en la pileta, y vos decís, che, me quiero ir a leer un libro, o me quiero ir a relajar a tomar unos mates en un lugar tranquilo, y bueno, y te vas acá, o sea, yo Agarrá la pelota y la pagaría, sacás a pero jugar claro, afuera. pero yo me iría acá sin dudarlo, entonces bueno, es otro espacio. Bueno, vamos al espacio de la galería. Fíjate que ahí ves que hay un sector que está techado, ves liso, y otro como que tiene rayitas, que esta es la parte que proponemos como más de pérgola, para también desde el costo que puede llegar a tener y también desde el aportarle esa parte vegetal, ¿no? Bueno, está esa conexión directa y fíjate ahí ves el antes, como era la propuesta de casa y como nosotros proponemos, che, cuánto te cambiaría una galería en relación al césped, incluso agregarle canteros de plantación, que esa plantación no es muy alta, digamos, como para seguir viendo todo el jardín, ¿no? Entonces, bueno, que puedas poner una mesa ahí afuera y que quede ya permanente y que, bueno, que darle como otro uso, ¿no? Y esas plantas como colgando en el espacio. Vamos al sector ahí de tender y lavadero, donde, bueno, fíjate que algo que no dije fue que esa piedra que estamos proponiendo ya la propusimos en el estanque. Ahora ese elemento lo proponemos ahí cerrando el tender y va a volver a aparecer en el sector de la pileta. Entonces empieza a ser como un elemento conector en distintos espacios. Acá aparece ese mismo árbol que aparece en el sector del estanque. Ves que ahí es como que sería el espacio de tender y de colgado de tender, ¿no? Entonces no hay que estar pensando que si la planta trepó, si cerró la enredadera, si se me ve la ropa, si no se me ve la ropa, te olvidaste. Es como que es un lugar que está siempre destinado a colgar, qué sé yo, todo, sábanas, multiuso. Me llama la atención que lo hayan armado una pared al tender, algo que por ahí no se le suele dar tanta bola, que le hayan destinado. Es que es súper organizador del espacio, incluso a veces, vuelvo para atrás, esto, qué sé yo, el día de mañana vos decís, bueno, me queda como lugar de guardado de cosas de servicio, o lugar para contener, no sé, tipo canil, o lugar para contener a los perros si no quiero que, no sé, si bien son mascotas, obviamente que
todos los Sí, no, es queremos, bueno, pero hay sí, veces pero que puede ser una raza que dé miedo a los niños y vos decís, che, no quiero que se altere, bueno, y puede ser para eso también, o sea que te da distintas opciones. Eh, Ahí esa línea que vemos es por donde pasa un corte, esto es algo que solemos hacer como para ver la relación de alturas de plantas. Eh, bueno, el gran sector de césped que te digo, que si bien quedaban árboles metidos ahí al medio, pero bueno, los respetamos porque nos parecía que era algo que estaba y que no los íbamos a sacar, pero bueno, le queda un área de césped libre. Patearán la pelota, digamos, en forma curva, digamos, pero bueno, después estaba en ellos el sacarlos o no el día de no, yo estoy mañana. pensando en el que va a cortar el pasto. Sí, bueno, eran 3 árboles que quedaban, no eran muchos, o 2 finalmente. ¿M? Fíjate cómo se reorganizó. Ahí ves arriba el planito, quedó como un gran cuadrado ahí y después que se une con otro rectángulo que va para... Ahí estamos viendo el quincho, ¿no? Con la nueva pérgola propuesta. Fíjate cómo cambia, ¿no? Ya es como que es distinto a ver los árboles desparramados por todos lados y que no sabes por dónde poner plantas, por dónde poner canteros, por dónde caminar. Ya ordena el espacio totalmente. Bueno, vamos a ver, bueno, este es otro corte donde ya acá se ve, eh, em, digamos, estamos viendo el quincho y el depósito o taller. Bueno, voy a avanzar porque tal vez es más fácil verlo en imágenes, pero fíjate que ahí ahora vamos a ver cómo desde el área de acá el estanque donde estábamos, el famoso camino que antes atravesábamos por acá, ¿no? Ahora vamos por, digamos, entre plantaciones, incluso hasta aprovechar esos árboles que estaban, volvemos a usar esa granza para que el sistema no alterar el sistema radicular de los árboles ya existentes, aprovechamos y colgamos camas paraguayas, entonces voy a decir, además de ser camino que me lleva hasta el sector de la bomba, de la pileta, además puedo ir y ponerme en la sombra de los árboles que ya están y tirarme, no sé, un rato a dormir una siesta. Entonces, y paso entre las plantaciones, o sea que no lo siento como que es un camino, pienso como que es, te diría, un pasadizo entre plantas, ¿no? Entonces, bueno, ya Sí, es como que me cambia totalmente la percepción a la sombra. Fíjate que cuando haga mucho calor me van a dar ganas de ir por acá y tal vez no de ir por allá que me voy a estar, por más de que tenga que darme la vuelta, y bueno, capaz que aquel sector tenga más sol y este tenga más sombra, si es a la mañana o si es a la tarde, puedo elegir te y digo que puedo recorrer todo el jardín. si le ponías el estanque ahí al lado de la cama paraguaya, el que se dormía una siesta ahí no se levantaba más. Y bueno, está más o menos, porque el ruidito lo vas a escuchar, o sea que... Bueno, fíjate que ahora este es el otro camino, que vamos a ir por el otro lado, que también no es un camino. Incluso fíjate que tiene como un desvío, ese control de dirección que famoso que digo, es un recurso que tiene el diseñador para, che, que no es algo largo, interminable, que me da la sensación de un chorizo o de algo que no termino más de recorrerlo. Vos acá, vos decís, parece que llegás enseguida y no te vas dando cuenta, vas recorriendo el espacio, fíjate, entras, salís, vas al césped o vas al sector de tender o vas para allá. Y los canteros, cómo te organizan el espacio, la percepción es totalmente diferente, ¿no? Vamos ahora ya al quincho con la pérgola que le proponemos, ya cambia, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver cómo se resolvió el sector de la pileta. Fíjate, ese recuadro rojo es lo que ellos tenían, la pileta que ellos tenían. Y ahora le propusimos todo ese otro sector que tampoco daba para que sea un granito. Entonces, bueno, ese es el tema, que la figura merece una figura en relación, que sea un rectángulo. Entonces, es pensarla toda completa. Fíjate, abrazamos un árbol que ya está, partes solarium, bueno, acá lo podés ver, que se ve perfecto. Del solarium que ellos tenían para tomar sol a la mañana, ahora le agregamos otro que puede tomar sol a la tarde, que es el que está allá atrás, rodeado por verde, plantación, para que no se perciba tanto cemento. A la vez, el fogón ese que propusimos, tampoco dejamos todo el mismo piso de la pileta. O sea, hicimos un gran recuadro. Esto me encanta cómo quedó, porque vos decís, che, con una gran figura de recuadro completo,
entendés que es un único espacio y socavamos un rectángulo para dar lugar al fogón, donde ahí sí le pusimos granza. Entonces vos podés caminar descalzo todo alrededor de la pileta o por esos caminos, y si después vas al fogón, vos te calzás con las ojotas o podés ir ya con otro tipo de calzado, pero está integrado. Entonces hay quien puede quedarse a la sombra, decimos fogón, pero eso puede funcionar como una mesa. Entonces vos podés estar sentado a la sombra mientras otros están tomando sol y fíjate la cantidad de gente que podés reunir en ese espacio. Entonces, la verdad que creo que para alguien que tiene una casa de fin de semana se abrió una posibilidad enorme al disfrute, y ese cantero florido que tanto nos pedía la clienta, que, ojo, porque acá estamos viendo que en muchos jardines caemos en poner flores y armar praderas, bueno, como en todo el parque por igual. Y eso requiere un mantenimiento enorme. Sí. Entonces es simplificar. Hay canteros donde vos ves que hay como una misma especie o una misma combinación, donde vos decís, bueno, acá yo sé que es algo simple. Y a lo mejor hay un cantero donde le propongo que ella, bueno, va a traer picaflores, va a traer, ¿no? Bueno, que sea algo que lo pueda mantener. Después, si ella quiere ampliar, vemos qué otro cantero puede seguir ampliando con la pradera. Pero bueno, esto también, ¿no? Ahí atrás, no te comenté, pero ahí se ve claramente otra vez el muro de piedra que le proponemos para tapar todo el área de bombas, y puede poner la barra digamos, para pasar el barrefondo y el cloro, y organiza todo el espacio, y vos podés pasar por ahí atrás desde la cama paraguaya y te vas directamente a este sector. Incluso allá tenés un pasadizo también para llegar al sector de huerta, ¿no? Sí, Bueno. una cosa que no mencionaste, que decías antes de empezar a grabar, que me decías que tenían un problema con el solarium porque te va el sol de la mañana de frente y el sol de tarde te va como de espaldas, y ahí veo que integrando todo el espacio pudiste darlo vuelta. Claro, bueno, acá este es el que ya estaba y tomaba sol de mañana. Si tomaba sol de tarde te tenías que poner acá en el césped, de espalda a la pileta, mirando el edificio. Y bueno, ya ahora ponerte acá, mirando el agua, mirando a todo el resto de las personas que están disfrutando del sector, la verdad que te cambia totalmente. Mirando a este sector de plantación también, y después miras el quincho, ya es distinto, ¿no? Vos imagínate, venís de un departamento y te mudás o te vas el fin de semana a sentarte a tomar sol mirando un edificio, y vos decís, che, ¿a dónde está el verde o a dónde está el disfrute? Bueno, esa es la propuesta. Algunas vistas más, ¿no? Desde distintos rincones, que esto también siempre lo hacemos, como para que, bueno, ahí un poco cómo queda armado el fogón desde otra vista. Me gusta que hayas planteado bastantes alturas en la pileta, como que dependiendo de lo que quieras. Uh-huh. Bueno, ahí queda todo integrado, ¿ves los sectores? Eso sí, supongo que era porque ya estaba así, pero quedó bastante finito el camino ese de fondo que está al lado de las plantas. Sí. El que va para allá, no tanto, debe tener 1 metro, 1,20 metros. No, el que está ahí que tiene 50 centímetros, creo. Ahí Ah, que está. claro, bueno, porque fíjate que en la pileta, me fui. En la, bueno, voy a tener que volver. En la pileta, vos vas, es como que también analizás qué sector vas a usar. Aquí estoy. ¿Qué sector vas a usar desde los lugares que vas a transitar más o vas a estar con reposera, y qué lugares con solo tener un ancho de 50, 70 es solo para caminar y pasar el barrafondo, ¿no? Que es un poco eso que me estás Claro, bueno, o sea, está bien que esta pileta no es excesivamente grande, pero uno, si quieres pasar el barrefondo es un temita ahí, pero bueno, ponele que te la puedes rebuscar. Y dos, cuando te querés sentar ahí, por lo menos yo me siento y me tocan las plantas, me da un odio terrible. Pero bueno, sí. Bueno, estas son propuestas que después, a conversar con el cliente, obviamente que El se puede armar una vereda más ancha de 1 metro, pero bueno, algunos es como que dicen, no, prefiero destinarlo al solarium y no a esa parte de camino, claro, ¿no? el tema era que ya estaba propuesto eso. Claro, ya estaba armada esa parte. Ese es el tema, que todo lo que agregás tenés que ver cómo lo agregás en el diseño para que no se note la unión, ¿no? Bueno, acá un corte, que bueno, acá se ve en relación ahí al 3D,
y ya es como que empieza, vos fíjate, empieza a tener una relación esto en relación al quincho y al taller. Ya empieza a ver como esa correspondencia, ¿no? Eh, Otro corte en el otro sentido, bueno. Y ahí está el área que yo te decía de guardado, ¿no? Bueno, eso me gusta porque, por ejemplo, acá en casa tenemos un galpón en la otra punta de la pileta y hay que ir a buscar todas las cosas para ir a limpiar y eso está todo a mano. Claro. Eso de que sea simple, que... Lo mismo que en casa, tenemos una casa alargada y si yo quiero llevar cosas del cuarto y tengo que caminar todo, así que está bueno eso de que Bueno. esté bien integrado. No No fue una no crítica igual a la critiques, casa. no critiques. No fue crítica. Bueno, vamos a ese sector que es el cantero de pradera que te decíamos. Y fíjate que los escalonamientos, ¿no? Como que ese tiene una altura, después viene otra plantación con otra altura y después viene la otra que es como que filtra la parte de la huerta, ¿no? Y allá ves a la vez el ingreso ya desde la otra calle, ¿no? Em, Vamos a ver algunas imágenes más y ahora vamos a la parte de la huerta donde estaban esos árboles existentes y los propuestos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el cerco alto, ¿no? Que te dije recién hace un ratito y después las otras plantaciones bajas. Y proponíamos como un ingreso desde ahí, desde el quincho, digamos, y otro desde la parte de allá atrás de la pileta, cuestión de que puedas ir y venir y no tengas que estar dando toda la vuelta, ¿no? Con un depósito ahí en la esquina, armando la esquina. Y fíjate que tenemos el mismo lenguaje que ¿dónde? A ver si te acordás. Que la entrada. Claro, O sea, que la entrada cuando de te la ibas a meter casa, por cuando vos te ibas a meter por el lateral donde estaba el estanque, es el Repiten mismo patrones. lenguaje, claro. Entonces vos decís, che, estoy en una misma casa, fíjate que me recibe de un lado y del otro lo mismo. Entonces, bueno, eso está bueno tenerlo en cuenta. Y Sí, incluso un mismo veo que tipo de siempre, cerco. siempre lo decís en el diplomado o en Sí. la especialización, que vi algunas que por ahí tienen un tipo de patrón en un lado y otro tipo de patrón distinto en la otra entrada y dicen es como que no se me termina de relacionar, no siento que Claro, estoy en la misma casa. es como que diseñé círculos en un lado y rectángulos en otro, o triángulos en otro. Es como que, vos decís, bueno, desde la sensación, desde los materiales, desde la disposición de las plantas y desde las especies elegidas también, ¿no? Eso es la suma de todo. Fíjate ahí también esto que te den ganas de entrar, ¿no? Y de descubrir, como es tan grande la huerta, esto de descubrir la huerta, fíjate ahí tenés como una vista aérea y tenés desde todo un sector de árboles que le dejamos como un área de césped o libre ahí, que después, si el que quiere puede hasta plantar, qué sé yo, aromáticas o cosas también ahí, pero acá le sobraba espacio y lugar. Después, granza, que eso te organiza bastante en el poder caminar, canteros donde vos, esos de madera que ves, como para decir, che, bueno, acá en elevados, que yo acá puedo plantar, a lo mejor lo más chico, lechuga, rúcula. Y después, otra área que ahí hay de césped que puede ahí haber tomateras o cosas más grandes, como pueden ser zapallito de tronco u otras cosas que necesito que se desparramen más, ¿no? Pará, Y esto es el depósito de la esquina, ¿no? ¿para qué? Como, y bueno, acá estaba la propuesta de que, fíjate que ahí se ve como un placar profundo para guardado de cosas, ¿no? Acá lo ves como marcado en el plano, ahí, que es como un placar que está como apoyado en esa pared, como que está escondido ahí atrás, y yo no me doy cuenta, entro y lo tengo ahí. Está techado, cerrado, pero es como un gran lugar de guardado. Eso me gusta. O sea, está bueno que en vez de tener un solo depósito para todas las casas, como para todas las cosas de la casa, como si fuese para pileta, para la huerta, está bien, pero tenés que andar desplazándote por todos lados Sí. para... Bueno, acá lo que pasa es que era grande el terreno y daba para que la pileta estuviera por un lado y esto estuviera por el otro. Aparte ya estaba un poco armado así, la bomba ya estaba de la pileta ubicada ahí, entonces hubo que adaptarse. Pero por eso me gusta. Esto porque incluso es podría haber sencillo. sido de piedra para seguir sosteniendo el mismo elemento, pero bueno, no considerábamos que no era, desde el costo que tiene, no era necesario en este sector de la huerta, pero podría haber sido, ¿no? Después, bueno, acá, bueno, esto, acá Pero una lo que... pregunta, Sí. a la hora de diseñar en cuanto a los materiales con los clientes, tipo, charlan qué presupuesto, porque ustedes arman un diseño, después qué materiales usan es Bueno, otro tema. pero fíjate que acá justamente es esto. Acá ahora vamos a analizar los materiales. La propuesta es que todo esto que ves en gris
es granza. La granza es de los materiales más económicos porque y que tiene todas las ventajas que es permeable. Permeable es que el suelo chupa, digamos, todo el agua, entonces no tenés problema de que no sabes a dónde escurrir el agua, o que tiras todo el agua a la calle, o que después también desde el aporte que estás haciendo a esos árboles que ya existen, ¿no? Bueno, entonces desde un mismo lenguaje, como decíamos, podés transitar con los vehículos por arriba, entonces es muy amigable porque es natural, al ser piedra suelta es natural, entonces bueno, se integra muy bien con las plantaciones, entonces ahí tenés todo lo que es granza. Después ahí tenés pintado en oscuro, esto es algo que hacemos y presentamos y es súper clarificador, tanto para los clientes como para el arquitecto o para quien lo vaya a ejecutar. Entonces ahí tenés incluso hasta para el cómputo, fíjate la proporción, la relación entre la granza y esto que es el material que estamos proponiendo como cemento, por ejemplo. Entonces vos decís, che, pará, cuando salgo a la galería, bueno, ahí necesito otro piso más firme para poner la mesa, bueno, ahí va el cemento. Y ahí lo mismo a la salida del quincho o en el camino que recorro. Después hay otros que puedo ir intercalando con granza, ¿no? O la parte del tender, o la parte de la salida del garage donde voy a dejar la basura, no sé. Bueno, buscás de que sea lo que es más alrededor de la casa y todo el resto granza. Ahí tenés los ejemplos, digamos, y cómo, por ejemplo, acá en la foto de la derecha tenés ahí cómo se integra el cemento, ¿no? Con la granza, que aparte son colores muy similares, entonces vas a buscar una piedra, también la granza o binder, que es el que usamos, que es la piedra partida chiquita, tenés distintos colores como para que, bueno, poder elegir de acuerdo al tipo de piso. Acá en este caso es cemento, voy a elegir el tono de gris, pero si hubiera sido, no sé, por decirte, piso de ladrillo, o un porcelanato que tira un color más rosado y capaz que elijo otro que le llaman dolomita, que es una piedrita más rosada. Entonces visualmente se integra todo. Pero bueno, acá ya estamos en la conversación, digamos, desde el punto de vista de los materiales. Allá alrededor de la pileta, que es el solado atérmico, ya había, alrededor de la pileta ya estaba, y bueno, todo eso que agregamos pasa a ser atérmico. Y ahí en negro ves todo lo que planteamos como pirca o como revestimiento en esa laja negra, ¿no? De los muros, como elemento conector que se repetía. ¿Eso es lo mismo del depósito del mismo material? Claro. No, el depósito te dije que el depósito de allá de la esquina lo propusimos como un muro que lo pintaran en oscuro, pero también podría haber sido bueno, perfectamente. Eso, buscan... Ahí visualmente vos decís, che, te pide a gritos hacerlo con lo mismo. Después el cliente verá, está la opción, ¿no? Ahí lo ves que, bueno, ya es como que... Vos fíjate que es como que el diseño, vos decís, che, te queda la duda si esto se fue diseñado desde el vamos todo junto o fue algo, una intervención posterior como reforma, porque esto sería como una reforma de jardín, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es la idea, que cuando hagas el diseño o la reforma no te des cuenta que hubo partes agregadas o partes inconexas, ¿no? Y bueno, estos elementos te sirven un poco también como elementos conectores. Y después, bueno, fíjate, las pérgolas, que aparte fíjate hasta como figuras, cómo están repartidas en el espacio, ¿no? No es que tenés todo en un mismo lugar, sino que se reparte, entonces empieza como a generar ese vínculo entre el quincho y la casa, que la arquitectura no tiene nada que ver la del quincho con la de la casa. Uh-huh. Y bueno, es como que... Lo integraron así. Claro, ahora esas pérgolas te lo integran, estará en el desafío del arquitecto el ver cómo busca que sea un lenguaje similar al del quincho que ya está. Bueno, y después, ¿qué me queda? Bueno, la parte de construcción que tiene el ladrillo visto, ¿no? Entonces, ¿dónde son los sectores que aparece el ladrillo visto? Como para, fíjate cómo queda repartido, que también ahí en la decisión de cómo llevar adelante la vivienda o la casa que todavía no está construida, podés hacerla revocada o podés hacerla... podés decir, bueno, no, voy a hacer una casa totalmente moderna. Bueno, ¿y cómo la integrás con el resto, no? Entonces, bueno, esto era un poco como estaba ese planteo. Y acá lo que es la sumatoria de lo que la propuesta, ¿no? Desde los bordes de cantero, de chapa, Sí, eso está en la entrada ahí. Claro, al igual que la pérgola, entonces el color, el elemento se une. Bueno, el gris de la piedra con el cemento y la laja o la piedra de revestimiento para los muros,
y el ladrillo, ¿no? Entonces, esto como que te ordena. Entonces, nosotros siempre decimos, bueno, mira, esta es la paleta. Si vos cualquier cambio no conseguís, pero guíate porque sea integrador en cuanto a los colores, ¿no? Y después, bueno, acá esta es una propuesta de plantación, que todavía está en proceso este jardín, pero ya acá hay una intención de decir, che, hay algunos cercos que pueden ser ordenadores en cuanto a setos podados, ¿no? Que a lo mejor el que divide con la huerta o en algún lugar y que sé que me da estructura al jardín y que está verde todo el año. Y puede haber un montón de otras plantas de atracción, digamos, a picaflores, a insectos, de colaboración ecosistémica, como le llamamos, que bueno, realmente le da esa soltura y bueno, y hace que pasen cosas, ¿no? Que en relación a la naturaleza. Sí, eso te lo vi en casa, que usas buena parte, digamos, de plantas como estructurales, que lo ves en invierno y seguís, digamos, aguantando el diseño que propusiste. Porque si pones todas plantas, digamos, para que atraigan picaflores, etcétera, etcétera, quién soy yo para decirlo, pero digamos, lo vi en casa de que, por ejemplo, ese cantero que armaste para armar ese tipo de ecosistema, y en invierno se viene a Y se pique. pierde totalmente, entonces tenés que buscar que haya algunas plantas que se sostengan, por lo menos un 30%, un 40% que se sostenga la estructura, ¿no? Que haga como de matriz, que le llamamos, ¿no? Bueno, vamos a, fíjate, acá está el antes y el después de, del ingreso, que en realidad sigue siendo un render porque todavía la casa no está construida, pero bueno, cómo cambia, ¿no? Ah, que armaron casi jardín todos juntos. Eh, O sea, el claro, diseño. lo que tiene de bueno es que este cliente nos buscó antes de terminar la casa, entonces pudimos pensarlo distinto, hasta desde los materiales eh, propuestos en la vivienda o desde que hasta lo estaban todavía definiendo con el arquitecto, entonces eso también está bueno. Fíjate en la parte de atrás, acá cambia, que nosotros le proponíamos, che, ¿por qué no proponen un tipo de techo que tenga que ver con el otro? Y bueno, cambiar esa galería, esta que estaba propuesta, y ese pico, que a lo mejor no tiene que ver con el quincho, y este techo sí tiene más que ver con esa Claro. galería. Entonces, bueno, como que empezás una integración diferente. Bueno, ese es lo que nosotros tenemos, que al ser un estudio de arquitectura y paisajismo, hay ideas, si bien no nos metemos en la definición, porque eso lo define el cliente con el arquitecto, pero sí hay Ah, ideas que cuando entran en que todavía ellos no se definieron, bueno, puede sumar a su pensamiento y a su definición con el arquitecto, ¿no? Así que bueno, no sé si querés poner un poco el video nuevamente como para verlo otra vez ya con otros ojos. Bueno, ahí se ve otra vez toda la parte del frente, fíjate, el ingreso ese es el ingreso peatonal, pero acá estaba el vehicular y allá está la otra reja, ¿no? Que entra y sale. Y todo, imagínatelo todo con esa piedrita suelta, obviamente con el tratamiento necesario para que no vengan las malezas, que se le pone abajo una tela especial, un geotextil, o se trata con tosca, de alguna manera se le busca el tratamiento adecuado. Acá ya ingresando todo el lateral, todo el estanque, el banco, con ese muro y esa cascada, bueno. ya está ideal Este ese es, para dormir la siesta. claro, sí, esa te re llama. Fíjate, el poder dejar ya una mesa afuera, que ya esté como ya armado todo ese Bueno, antes espacio. estaba pensando que siento, para mí, esta es mi idea, siento que el jardín, o sea, me gustaría que haya mucho espacio, mucho más espacio intermedio, así como está la galería, que haya mucho más espacio de que no sea ni casa, Transición, eso, transición. y que Fíjate, puedas como, ¿qué? fíjate todos los caminos, ¿no ves? Que no te das cuenta que son caminos. Vos vas entre las plantaciones y en un parpadear llegaste al otro lugar. Te da placer caminar por ahí, ¿no? No es que es uy, tengo que ir hasta allá. Porque ¿qué pasa? Que en esas casas, que vos tenés el quincho al fondo, uy, tengo que ir hasta allá. Y ahora ya tenés un motivo distinto para ir hasta allá. Como que vas sin darte cuenta, caminando, viendo las plantas,
podés detectar si, mira, me la está comiendo la hormiga, no, aún así buscamos poner especies que no se reniegue mucho, pero bueno, ya la pileta, fíjate que ya no quedó como suelta, ya está todo integrada con un camino que te conecta con el quincho, te conecta por atrás a la cama paraguaya, ya queda todo integrado, ¿no? Mm. Faltan los Eh, arquitos para la cancha de fútbol, nada más. bueno, eso se pondrá, se sacará si necesitan, pero ya es todo. Le marcamos así con cal en el pasto y lo cortamos al El medio. ingreso atrás, que está como aislado y ya quedó como una parte de ingreso importante, porque cada vez que van, ingresan por allá. Entonces, bueno, también fíjate la amplitud que le dio a todo ese espacio. Bueno, tener en cuenta de que, che, podemos hasta dejar 2 autos estacionados en ese espacio. eh, bueno, Mm. toda la vista ahí un poco hasta ordenando que los frutales, los cítricos que son más bajos, los pusimos de este lado, ya estaban algunos, ¿no? Y otros más altos pueden estar en el otro lugar. Eh, Bueno, y acá está la vista aérea que me decías la otra vez de que te ayuda a entender todo el bueno, espacio. esto es súper importante porque vos ves la vista aérea y el plano y lo entienden perfecto ahí la relación, ¿no? Entre una cosa y la otra. Que a veces es o la foto o el plano y no pueden pasar ese chip, digamos, de entender dónde está cada espacio, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es re importante poder mostrarlo de esta manera. A ver, el 3D tiene que ser funcional para que le sirva al cliente leerlo y entenderlo, si no, ¿para qué lo hacemos? No para hacer algo lindo. Si no me sirve para que se entienda y para yo poder, no sé, percibir, poder decidirme a hacerlo, ¿para qué lo hacemos? No, la idea es esa, ¿no? Que primero nos sirve a nosotros para entender mientras vamos proyectando. Y después le sirve al cliente para, bueno, para entender cómo va a ser ese diseño, cómo va a ser su jardín, cómo va a ser el tamaño de las plantas, cómo van a ser esos materiales, qué sensación me va a dar. Uy, che, la reja veo que ven todas las casas de los vecinos, y si ponemos enredaderas para treparlo, ¿no? Salen tantas conversaciones a partir de ver contame, cómo es el borde del cantero, y si no le ponemos borde, porque hay todo un mito de que, che, hace falta borde de cantero, y sí, porque las plantas avanzan, 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 y se te perdió toda la forma del diseño. Entonces, ¿para qué hiciste un diseño con una forma? Es ordenador, tanto para el jardinero que lo va a mantener, para cada borde te está indicando hasta dónde tienen que llegar las plantas y hasta dónde tiene que llegar el césped, ¿no? Entonces, también contener la piedra para que la piedra no se vaya al césped. Bueno, después veremos de qué material lo hacemos. En este caso está propuesto la chapa, porque el cliente estaba en relación bueno, conseguía con muy bajo costo, digamos, todo ese borde. Si no, en casos así grandes también podría haber sido bordes ¿De de ladrillo? cemento o de ladrillo, o él tiene ladrillo en la casa, podría haber sido Mm. cementado siempre para que no se caiga y no se rompa el ladrillo, pero bueno, hay distintas alternativas.